Multimedia Internacional LMI y en 2006 estudió Herreros. Su trabajo ha sido expuesto en varias bienales de arquitectura española e iberoamericana y en la Bienal de Venecia. Ha desarrollado proyectos en España, Francia, Noruega, Marruecos, México y Uruguay. Agradecemos el apoyo de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Demos la bienvenida a Juan Herreros. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y por el empeño con el que el equipo de Arquine ha luchado para hacer posible esta conferencia que me hace muchísima ilusión. Tengo que empezar diciendo que no sé si soy el único que se ha leído el programa, pero yo entendía que esto era un festival de arquitectura y ciudad y había preparado una conferencia sobre ciudad y no tanto sobre edificios, que espero que funcione. La ciudad, y ya se ha dicho aquí estos días, es un conglomerado de altísima complejidad, posiblemente la única utopía que el ser humano ha sido capaz de construir de todas las que ha enunciado y pretendido, y frente a la idea del crecimiento ilimitado, la ocupación del territorio y su esterilización progresiva, parece que tocan tiempos de trabajar en lo que tenemos, mejorarlo, completarlo, ¿no? Ahí se habla de condensarlo, densificarlo y naturalizarlo, es decir, resolver la fusión entre arquitectura y naturaleza o entre ciudad y territorio de una manera lo más satisfactoria posible, puesto que posiblemente esa es una de las razones por las cuales nuestra ciudad está en crisis. Y también esa es la razón por la que el título de esta conferencia es de la periferia al centro. La periferia fue uno de los mitos que mi generación, cuando empezamos a trabajar, acuñó o deseó en la esperanza de que aquel sería el nuevo territorio de libertad y de experimentación. No se puede decir que la periferia se haya desarrollado en los últimos 30 años como esperábamos, o sencillamente que haya desarrollado el potencial que creímos entender que tenía, pero sin embargo la vuelta al centro o el descubrimiento de la ciudad de nuevo es uno de los grandes fenómenos del momento, y yo creo que debemos ocuparnos como arquitectos de este asunto, entendiendo que la ciudad no está terminada, no está completada, y que trabajar sobre lo que existe es inevitable, además de una obligación. Por eso ese título de una segunda oportunidad. Esta ciudad estará formada por muchas cosas, pero entre otras por una nueva generación de espacios públicos. Quiero enseñar 2 o 3 casos. Lo que me interesa es el tema. En este caso es un espacio público muy pequeño, un espacio público de bolsillo, que se experimenta o que se puede experimentar individualmente. Es decir, que la dicotomía que hemos tenido siempre entre espacio público y espacio privado queda sustituida radicalmente por una división o una organización diferente, que sería la del espacio colectivo frente al espacio individual. Es decir, si el espacio público fue durante cientos de años el lugar de homologación de los individuos respecto del grupo al que pertenecían, digamos que la coincidencia en el espacio público decretaba su pertenencia a ese grupo que actuaba en cierto modo con una actitud vigilante. El espacio público hoy en día es el lugar donde las personas pueden expresar su diferencia, pueden expresar su derecho y su satisfacción de ser diferentes y, sin embargo, formar parte igualmente de una comunidad. Este es el día de la inauguración de este pequeño espacio público, que tiene apenas 300 metros cuadrados en una ciudad del sur de Corea. Ahí se ve a DJ Spooky formando parte de esta improvisada fiesta de inauguración, que es un espacio público que pertenece a un programa que la ciudad de Guangzhou pone en marcha para reconstruir la muralla medieval de la ciudad, que había desaparecido por la vorágine emprendedora de los desarrolladores, y que sin embargo la han vuelto a dibujar a base de estas pequeñas intervenciones en los puntos, en los vértices que tuvo esa muralla en su tiempo. En nuestro caso, nosotros hemos trabajado sobre la idea de que este pequeño lugar sería un manifiesto de arquitectura, sería un manifiesto de la domesticidad del espacio público, y parte de esta imagen de Loyer cuando él describe la arquitectura del futuro a través de esta cabaña primitiva, que ya no es una cabaña defensiva, que ya no es una cabaña que tiene que proteger del clima ni de las inclemencias del mundo exterior, sino todo lo contrario, es una cabaña que quiere ser una con el entorno que
en el que se construye, que está construida de la propia naturaleza, de los propios elementos que, por así decir, ya estaban en el lugar, y que es señalada como una puesta en valor de lo subjetivo frente a la de la resolución de los problemas técnicos o defensivos. Es decir, que las firmitas, las venustras de Vitruvio se pueden convertir en otras cuestiones como la apreciación de la belleza o la simple instalación confortable en el mundo sin miedo a un mundo exterior agresivo, ¿no? Entonces, esa cabaña a la que responde también esta imagen de un envoltorio ligero, un envoltorio que se quema, pero que sin embargo cuando se quema o cuando se destruye se descubre que hay otra cosa que se llama el hogar, y el hogar siempre está ahí en forma de suelo caliente y de el lugar del fuego, ¿no? Esta cuestión de la energía que hace que esta gran lámpara que abraza y que establece una conversación tecnológica con los árboles que existían en esta plaza, que da calor, es una antena Wi-Fi, produce música o vale para enviar mensajes. Es decir, que es algo así como el paquete de instalaciones de este lugar público de uso individual. Hay también una serie de muebles que se ven ahí en las imágenes, que no son exactamente ni sillas, ni bancos, ni mesas, que inducen un uso inventivo. La gente se coloca en ellas como quiere, como puede o como inventa en cada momento, y Internet está lleno de fotos y de selfies que se toma la gente en este sitio bajo esta lámpara durante 24 horas al día. Hay, por lo tanto, una nueva generación de espacios públicos que surgen donde nunca surgieron piezas de arquitectura para ser diseñadas y consideradas como tal. Aquí vemos una carretera que entra en una ciudad cualquiera, de un puerto cualquiera de Latinoamérica. En este caso es la ciudad de Colón, en Panamá. Una ciudad próspera históricamente, hoy no tanto, ¿no? Por ese puerto y como este lugar, digamos, un poco de esperanza y de desarrollo económico que se repite su patrón en tantos lugares, y con esa periferia de viviendas muy modestas, de personas que han acudido al borde de esta ciudad a encontrar un trabajo o una esperanza de vida para sus familias, ¿no? Sin embargo, algo que puede ser el progreso... Muy bien, gracias. Sin embargo, algo que puede parecer como que va a traer la solución de todos los problemas de ese lugar periférico y marginal, aumenta su condición periférica y aumenta su marginalidad, porque es esa autopista en la que se transforma esa inocente carretera, generando estos lugares rodeados de infraestructuras que ya solo salir de tu casa para un niño que tiene que ir al colegio es un suplicio cruzar esos 4 carriles en cada sentido. Aquí nosotros entendimos que era uno de esos lugares en los que nos apetecía trabajar, que nos apetece demostrar hasta qué punto la arquitectura puede inventar situaciones inesperadas y puede producir con muy poco esfuerzo, o con mucho esfuerzo pero muy poco coste, transformaciones extraordinarias. Hicimos este trabajo de pixelización de los colores de los edificios históricos, de los hoteles en los que los comerciantes de Colón se alojaban y los contenedores del puerto, pero también mezclado con los colores tradicionales de las molas, de las faldas, de las mujeres indígenas en sus celebraciones y en sus artesanías. Y ahí vemos un adoquín puesto tremendamente mal en el suelo, pero que sin embargo forma parte de un curso de capacitación de las personas de este barrio que aprendieron a colocar adoquines para hacer este proyecto y que fueron poco a poco colonizando todos los lugares que la propia autopista dejaba como residuos. Es decir, que resulta que para que la autopista funcione y los lazos de comunicación y de interconexión tengan sentido, aparecen todos estos espacios abandonados y perdidos, generalmente llenos de suciedad, a los cuales es muy fácil acceder con una pasarela peatonal y que son lo suficientemente grandes para alojar canchas de básquet, para alojar lugares estanciales, para poner un sitio donde hacer unas barbacoas, y con acciones muy sencillas como tratar unas vallas de pésima calidad o dotar de unas aceras que evitan que la gente tenga que pisar demasiado barro
para ir a la ciudad o al centro o a sus trabajos, todo esto adquiere una dimensión extraordinariamente inesperada y sobre todo crea una identidad muy, muy valiosa, ¿no? Donde resulta que los niños que viven en esta periferia suben a una pasarela, caen en el interior de un nudo de su autopista y tienen unas instalaciones tremendamente sencillas, pero que no las tienen, digamos, otros niños. Y en ese sentido diríamos que de la periferia al centro es un eslogan que funciona perfectamente y la gente que habita este lugar lo puede hacer ya con un cierto orgullo y con una cierta conciencia de que pertenecen a la ciudad, de que son parte de la cultura urbana que son parte de la cultura urbana que les ha hecho un lugar y a la cual pertenecen y quieren pertenecer de pleno derecho, ¿no? Desde que se hizo el High Line, el concepto de espacio público, yo creo que se ha nutrido de algunos clichés y de algunas ideas nuevas. No digo cliché en sentido despectivo, sino precisamente en el mejor de los valores de lo genérico, es decir, de algo que cuando es una buena idea puede repetirse y puede tener sentido. Esto es una autopista que atraviesa el centro de Seúl, que va a perder su misión de conector entre el centro histórico, digamos, y la estación del ferrocarril y los barrios de la periferia, pero destruirla es demasiado caro y entonces, aunque no tiene ningún valor estructural ni estético ni de ningún otro tipo, se plantea mantenerla y convertirla en un espacio público, ¿no? Aquí estamos viendo todos esos coches en una especie de río o de caudal muy dinámico y muy ruidoso, sobre el cual sobrevuela este pasaje infraestructural que, a diferencia de otros que conocemos, no tiene la vegetación encima, sino que la tiene en sus bordes, en el suelo, de manera que reproducimos un poco ese sueño infantil de pasear entre las copas de los árboles o habitar la espesura del bosque. Por así decir, el puente, a pesar de no tener calidad de diseño ni estructural, ostenta con orgullo esta condición de esqueleto de viejo dinosaurio o digamos, realización superartificial, ¿no? Que no debe ser sometida a una decoración superficial de vegetaciones y de mobiliario urbano, así como diríamos, traído de otros clichés y de otros lugares para expresarse claramente como lo que es, ¿no? Pero, sin embargo, se enriquece con esos puntos un poco azules, un poco más oscuros. A ver, perdón, aquí está. Con esos puntos más oscuros que son unas piezas de pequeños objetos, pequeños dispositivos de actividad que se superpondrán al viaducto, ¿no? Aquí hay un programa, en el proyecto nos pidieron uno y dijimos, el que quieran. ¿Qué quieren que tenga el programa? Pues cualquier cosa, ¿no? Tengo una lista de 300 cosas que podrían ocurrir, porque hay muchas cosas que ocurren y que no sabemos cuál es el edificio o cuál es el tipo arquitectónico que las aloja. ¿Cómo es el edificio que aloja un festival de comida o un encuentro de aficionados a la floricultura o tantas cosas, ¿no? Entonces, pues eso puede ocurrir aquí, en este lugar, ¿no? Quiero ir muy deprisa. Estas son las piezas, ¿no? Las piezas también aquí traen este sentido de la casa, de lo doméstico. Si veis, en las piezas hay como un cuarto de estar, un baño, un salón de juegos, una biblioteca, es decir, las partes de un hogar que se ha convertido en un lugar para todos, ¿no? De hecho, el eslogan de este proyecto es una casa para todos, ¿no? Entonces, ahí aparece una de estas piezas que es un centro de información y un centro de conexión y un observatorio desde donde entender la ciudad. Esta es una cuestión que a nosotros nos interesa mucho, es decir, hasta qué punto la arquitectura, es decir, los edificios que construimos pueden ser capaces de ayudar a las personas a entender la ciudad que les ha hecho nacer, la ciudad en la cual están insertados y que es muy
importante o muy interesante el permitir que las personas, pensemos en las personas que viven en esa ciudad desde toda la vida, pero también en las que la visitan de una manera esporádica o turística, ¿no? que tiene como estos elementos de intermediación, ¿no? Entre una ciudad que ni siquiera van a pisar o que a lo mejor no van a llegar hasta ella y el lugar desde el que la observan. Ahí vemos, por ejemplo, a la izquierda hay una de estas piezas que es un lugar de silencio, de meditación o de trabajo, es decir, que frente a lo ruidoso también tiene sentido una vez más lo silencioso, lo individual, ¿no? Y toda esta puesta en valor de las experiencias arquitectónicas como algo que pertenece a la ciudad y no solo a los edificios, no solo a la emoción de las superficies, los materiales o las cajas bien ordenadas, que es por otro lado un discurso que nos parece un tanto agotado, ¿no? Entonces aquí hablamos de infraestructuras con valor urbano añadido, la del High Line o la del viaducto de Seúl está muy clara, pero puede haber otras que impliquen de una manera más intensa a los propios edificios. Esto es Santiago de Compostela, es el centro histórico con la catedral. Esta es la ciudad de la cultura de Peter Eisenman. Históricamente, la vía del tren construyó un foso con un gran barranco que no ha permitido que la ciudad saltara la vía y se construyera al otro lado. Esto, que fue un impedimento, digamos, real de crecimiento de la ciudad, al cabo de los años, al cabo de 100 años exactamente, se convierte en un milagro. Es decir, resulta que la ciudad de Santiago de Compostela ha preservado un bosque fantástico, que hoy es un medio natural que tiene la más alta calificación de protección que hay en España, a las puertas de la ciudad histórica. Pero, entre otras cosas, porque no se podía llegar, porque no se podía ni pisar. La aparición de un concurso para hacer la nueva estación del tren de alta velocidad nos lleva a colocar la estación encima de las vías, convirtiéndola en un puente, convirtiéndola en un elemento que es urbano y que es arquitectónico a la vez y que permite en 15 minutos caminando ir desde la catedral hasta la estación y desde la estación hasta las Brañas y por lo tanto al centro de la cultura. Es decir, que con una bicicleta, con un cochecito de bebé o paseando tranquilamente, la ciudad entera descubre esa otra ciudad, ese negativo de la ciudad, que en realidad es hoy uno de sus principales patrimonios, puesto que la disposición de un parque de estas características es un beneficio pues, que no tiene cualquier ciudad, ¿no? Y ahí se ve un poco cómo es el edificio. Creo que he traído muy pocas imágenes de este proyecto. Me encantaría. Aquí se ve el edificio que es una pieza que quiere ser arquitectónica, que quiere tener alzados, pero que en realidad por dentro está muy hueca y que es como una especie de calle animada, que también es un poco la primera imagen que un viajero que llega en el AVE a Santiago de Compostela tendrá de la ciudad, ¿no? Estos los espacios públicos que de repente tienen pequeños edificios que de repente resulta que son un edificio por el cual entra la ciudad y lo atraviesa, se complementa para nosotros con una investigación que llevamos haciendo mucho tiempo sobre digamos, los usos residenciales entendidos como infraestructura urbana y como usos híbridos. Es algo que hemos trabajado pues, desde hace 20 años. Por aquí estaba Josep Bohigas, con quien hemos hecho bastantes de esos experimentos. Y aquí pues, he traído un par de ejemplos que para nosotros tienen el valor de haber sido capaces de ofrecer situaciones inesperadas a sus usuarios, a sus clientes y a los departamentos de urbanismo de sus ciudades. Este concretamente está en Casablanca, es una manzana completa que tiene esa colección de diferentes edificios con basamentos, con diferentes usos y que propone, para sorpresa de todos los presentes en la mesa, abrir el interior de la manzana a la ciudad, es decir, aquello que le daba mayor calidad a las viviendas, que es tendrás un jardín a los pies de tu apartamento donde tus hijos jugarán con seguridad y tal, pues no. Jugarán, pero con los hijos de todos los demás de los alrededores, y en Casablanca eso significa realmente jugar con muchos tipos de niños diferentes. Esto se ha convertido realmente en el gran éxito de esta operación, que ahora mismo está en construcción y se terminará en unos meses, y que tiene esta idea o esta propuesta de proponer formas de vida completamente, no quiero decir diferentes, porque en realidad las formas de vida existen y son las que hay, pero sí darles espacio y darles esa
capacidad de reconocimiento de las personas con respecto de lo que les estás contando. Es decir, que no hay mayor triunfo, creo yo, para un arquitecto que cuando alguien escucha una cosa que no se le habría ocurrido jamás, dice, este soy yo, esta es mi casa, yo quiero vivir aquí porque esta casa es para mí. Porque yo, que creía que lo sabía todo, como suele ocurrir con nuestros clientes, ¿no? Es esto es, ¿no? Entonces esto nos ha ocurrido aquí, pero también nos ha ocurrido, ¿no? Aquí están estas terrazas tan anchas, para sorpresa también de nuestros promotores, ¿no? Que pensaban que era como el metro cuadrado más improductivo, ¿no? Y que la gente no aceptaría perder tanta superficie de su casa para tener todos los dormitorios saliendo a una terraza, cuando en realidad lo que han vendido es el concepto de que vives en una vivienda unifamiliar para ti solo, con un jardín a las puertas de cada uno de los dormitorios, ¿no? Esto mismo ha ocurrido en Marsella, ¿no? En este proyecto del antiguo puerto de Marsella, donde ganamos este concurso para construir un conjunto de edificios que también es una manzana completa, ¿no? Que está ahí, que son 2 manzanas en realidad, pero hechos por 2 arquitectos diferentes dentro del mismo concurso, que también la ciudad entra en el jardín, pero ahora ya esta naturalización no solo entra al interior de la manzana, sino que sube por las escaleras y elabora una secuencia de usos, digamos, naturales o en la naturaleza, que son una terraza, un huerto, un balcón, etcétera, de manera que los hay colectivos, los hay individuales, pero básicamente, si recordáis ese render que habéis visto al principio, aparecen como todas esas diferentes manchas vegetales que ahora volverán a aparecer, pero aquí quiero llamar la atención solo sobre esta idea de que el portal es como una calle que entra en el edificio, que sube por todos esos núcleos complejamente desplegados, pero muy fáciles de entender, y antes casi de terminar el proyecto, elaboramos estas imágenes de cómo se vive aquí, cuál es la forma de vida que estamos proponiendo, ¿no? Entonces estos pequeños renders, ¿no? Que hablan de ese suelo verde que recuerda un poco al del viaducto de Seúl, entre los árboles, que luego sube y aparecen esas otras manchas verdes, esas terrazas, ¿no? Desarrolladas de una manera muy sencilla y muy económica, ¿no? Donde pueden caber muchas actividades en las cuales los vecinos se encuentren y construyan la comunidad a la que pertenecen, pero que también en algún momento se vuelven privadas de los apartamentos o estas terrazas que, por supuesto, vienen del proyecto de Casablanca, ¿no? de Marruecos. Entonces, esta idea de construir interiores de edificios como fragmentos encapsulados de ciudad o como pequeñas ciudades tridimensionales, no sé si es ponerle un nombre o describir de una forma diferente algo que ha ocurrido en otros momentos y que se ha hecho, pero el hecho de hacer el esfuerzo de construir la narrativa nos parece muy importante, porque siempre podremos volver, digamos, con las decisiones de proyecto que tomamos a la narrativa que hemos establecido para ver si estamos siendo consecuentes con lo que queríamos hacer. En ese sentido, todos los cambios y todas las alteraciones y todas las puestas en crisis de este proyecto siempre se han resuelto igual, siempre se han resuelto preguntando aquello que prometimos cuando elaboramos aquellas imágenes sobre una posible forma de vida diferente en la ciudad, que partiría de la idea de la naturalización de unos espacios colectivos y de otros individuales, ¿está todavía presente en lo que hacemos? Si no está presente, la decisión nueva o el cambio estropea nuestro proyecto. Esto es un caso que nos interesa también mucho porque se produce a partir de la pequeña inteligencia instantánea de una persona. El sistema del transporte público de París plantea trasladar sus cocheras, como se ha hecho en tantísimas ciudades europeas, a la periferia, porque el solar sobre el que se asientan son demasiado caros. Es demasiado caro. Y utilizando el pretexto de que ya no son buenos esos garajes para las maniobras de los autobuses, etcétera, pues hay que quitarlas, hay que trasladar, hay que generar el trauma que produce para cientos de familias, de conductores y de personas implicadas en el sistema del transporte que se han venido a vivir aquí hace ya 30 años y que sus niños pertenecen a este barrio. Ahora resulta que hay que cambiarles de sitio y hay que llevarles todas las mañanas en unos autobuses a unas cocheras lejanas. Alguien, insisto, de un consejo de 20 personas, dice, ¿por qué no pensamos antes cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta
llevar a 200 personas todos los días, traerlas, cuánto cuesta que esas personas se mueven, cuántos créditos vamos a tener que darles para que se compren otra vivienda o para que alquilen un lugar, o cuántas maniobras y piruetas de asistentes sociales vamos a tener que hacer para que los niños no tengan el trauma de que a los 8 o los 9 años les cambien de colegio solo porque la compañía en la que trabaja su padre decidió que se tenían que ir a vivir a la periferia. Y además la periferia de verdad, porque esto está no en el mero centro, pero sí en un lugar muy privilegiado de París, ¿no? Esta misma persona llega a la conclusión de que es muchísimo más caro y que lo mejor es buscar un desarrollador capaz de reconstruir las cocheras, capaz de adaptar las cocheras a las nuevas dimensiones, con la condición de permitirle construir encima el número de apartamentos capaces de financiar la operación y eliminar, por lo tanto, el trauma social que eso genera, ¿no? Entonces aquí se ve esta sección de cocheras de autobús que debajo tienen aparcamientos de coches de las personas que viven encima, ¿no? y la aparición de ese jardín en el medio de París con unos apartamentos bastante pequeños, pero que proponen también una forma de vida distinta. Es decir, aunque hemos visto esos coches al fondo, en realidad lo que están hablando de estos apartamentos es que es mejor vivir posiblemente en unos pocos metros cuadrados en el centro de París con un autobús en la puerta que te lleva a la ópera o al museo o al colegio o de shopping, que vivir en una periferia que fue el mito a lo mejor de los años 80, de los años 90 en Europa, si la gran representación del éxito social era precisamente irse a la periferia, vivir en un adosado y vivir rodeado de rotondas, de tráfico, donde la naturaleza brillaba por su ausencia, ¿no? Y aquí lo que late es naturalmente de nuevo la construcción de una comunidad, ¿no? De una comunidad, de un conjunto de personas que comparten una manera de usar la ciudad común y un cierto orgullo, digamos, de no sucumbir a esa tentación, en fin, bastante poco atractiva en el fondo y bastante poco ambiciosa de la periferia de los barrios residenciales, ¿no? Esto sobra. Quiero terminar, me quedan 5 minutos, bueno, me quedan 10, como quien dice, con un par de casos, o una hora, con dos edificios que representan en la historia de nuestro estudio un esfuerzo, en fin, muy grande por ser consecuentes con nuestro compromiso, por qué no decirlo, con la arquitectura como instrumento para construir ciudad y con la propia ciudad, con la idea de llegar a un lugar como un extranjero, ¿no? Y leer unas condiciones de una manera diferente a como lo hacen los locales, pero sin embargo devolverles, como decíamos antes, una imagen de ellos mismos que no sería la que ellos acuñarían, pero en la que sin embargo se ven representados. Esto es el Museo Munch, Edvard Munch, está aquí. En la ciudad de Oslo ganamos este concurso en el año 2009. Afortunadamente estamos a 8 o 9 meses de terminar la construcción. Plantea la condición heterodoxa totalmente de hacer un museo vertical. No es que no los haya, el New Museum de Nueva York lo es y otros muchos, pero digamos que en este caso, en este contexto, en Noruega, con la cultura edilicia y de los equipamientos que ellos tienen, era una situación bastante extraña, pero nosotros explicábamos precisamente esta verticalidad como un esfuerzo de retraimiento de un edificio para generar una cantidad de espacio libre a sus pies que fuera como el regalo que le hacía a la ciudad. En segundo lugar, un gesto de elevarse claramente como para construir un elemento significativo que era como una pieza de bienvenida a unos viajeros del fiordo de Oslo, en un momento además de competencia y de ruido de todos esos edificios construidos ahí detrás, que eso es un proyecto llamado Barcode de MVRDV, ¿no? Y la vecindad de la ópera como un diálogo que establecen dos colegas, ¿no? El uno más bajito y más grandote, en realidad, y el otro pues un poco más delgado y más espigado, pero que además realiza ese gesto de inclinar la cabeza como si estuviera hablando con él, como si estuviera reconociéndole que él llegó primero, por así decir, pero también tratando de explicar que le han dado la trasera para colocarse, ¿no? Realizamos un master plan que partió de un hecho muy simple, que es poner nombre a los espacios libres entre los edificios. Muchos de estos nombres han triunfado y hoy en día se llaman así, otros no, y no es muy problemático, pero la idea de que este edificio se explica
a través de la sucesión de espacios públicos que lo rodean y de esos edificios que son viviendas que también forman parte del concurso, que hoy están en construcción, aunque el proyecto, digamos, ejecutivo y constructivo no es nuestro, pero sí lo es el master plan y los proyectos básicos, y en cierto modo hemos creado, por así decir, la volumetría y el fragmento de ciudad completo, playas incluidas, que significa o que rodea este Museo Munch, ¿no? Museo Munch, que es, aquí sí, de una manera muy decidida, un instrumento de descubrimiento y enamoramiento de la ciudad. Es decir, subir por estas plataformas que aquí están representadas en color rosáceo, frente a la parte opaca del museo, que es lo que llamamos el museo dinámico y el museo estático, ¿no? El museo dinámico es en sí mismo un sistema de circulaciones, pero es también una manera de entender los estratos diferentes que construyen Oslo. Uno empieza por la ciudad vikinga, la ciudad medieval, sube otro piso y descubre la ciudad industrial, sube otro piso y aparece la ciudad de primeros del siglo XX, la ciudad de la Segunda Guerra Mundial, la transformación, digamos, de Oslo en la gran metrópoli que es hoy, y por último, desde la azotea se descubren las montañas verdes con los bosques, donde la propia ciudad de Oslo ha aceptado el compromiso de no crecer y de no seguir triturando la naturaleza a su paso, ¿no? Entonces diríamos que esta reconstrucción de la historia es muy importante. Edvard Munch nace en una ciudad que es un conjunto de granjas dispersas y muere en una ciudad cosmopolita, ¿no? No hay una relación cronológica entre los estratos, la exposición y tal, pero diríamos que si el arte nos vale para algo es para explicar y para tratar de entender y para explicar el mundo precisamente en esas dimensiones más incomprensibles. Y cuando aparece lo colectivo, cuando aparecen las fuerzas colectivas que son capaces de construir o de hacer desarrollarse una ciudad, como lo hizo Oslo y como lo hizo casi cualquier otra ciudad del mundo, aparece el arte como una herramienta esencial para construir esa situación, ¿no? Entonces aquí se ve esa idea de subir y observar la ciudad y bajar, ir recorriendo las salas, ¿no? Desde este vestíbulo, que en realidad es una plaza pública, perdonadme, es que voy a medir el tiempo. Vale. Es una plaza pública indoor, no es el vestíbulo del museo todavía, es un lugar a cubierto, es un fragmento de la ciudad, ¿no? Que hoy en día está así, ya de construido, esta zona dinámica, que hoy está así de construida, ¿no? Y el trabajo sobre la percepción o la aparición o la inserción de este objeto en la ciudad, ¿no? Que una vez más tenemos que hacernos continuamente la pregunta de si responde a lo que quisimos o a lo que planteamos cuando ganamos este concurso. Si luego tenemos tiempo podemos contar alguna otra cosa. El segundo edificio que quería contar es este. Este es un centro, originalmente es un centro de congresos, hoy en día es una cosa que se llama Ágora Bogotá, que no se llama ya centro de congresos. Primero se llamaba Centro Internacional de Congresos. Nuestro primer empeño fue que le quitaran la palabra internacional, porque todo lo que se llama internacional es porque no lo es. Es decir, no existe el Real Madrid Internacional, por ejemplo, o Coca-Cola Internacional, ¿no? Pero muchas de las veces hay que poner que algo es internacional para que la gente diga, ah, es verdad o no es verdad, ¿no? Luego estaba lo del centro de congresos, que tiene que ver con una invención tipológica, de decir, los centros de congresos son lugares en los que se hacen congresos, son lugares en los que la propia acción del congreso es como un excedente económico de las empresas en los momentos de bonanza, pero desaparecen cuando las empresas tienen problemas económicos y, por lo tanto, los centros de congresos tienen que valer para otras muchas cosas, desde competiciones deportivas, conciertos de todo tipo, encuentros de personas compartiendo cualquier tipo de afición, exposiciones, presentación del último coche o una boda. ¿Quién se va a casar en un centro de convenciones? Nadie. Pero en una cosa que se llama Ágora Bogotá, pues sí, ¿no? Entonces, por eso, este centro de convenciones tiene los suelos planos, y las habitaciones son lugares para reunirse de 5 a 5.000 personas, y tiene esos forjados tan gruesos porque ahí se produce un feliz encuentro entre las estructuras más ligeras, capaces de resolver luces de 45 metros sin pilares, y el volumen de aire necesario para ventilar naturalmente salas en las que hay 5.000 personas. Es decir, este edificio no tiene aire acondicionado. Es decir, si estamos siempre hablando de que no tenemos que poner aire acondicionado, pues algún día tendremos que decir,
no vamos a poner aire acondicionado. Y efectivamente, en ciertos climas es factible y este edificio consume 0 electricidad en aire acondicionado. El concepto es, la ciudad entra, el vestíbulo del edificio no es el vestíbulo cerrado donde se realizan las acreditaciones y donde ya uno ha tenido que pasar un control y posiblemente un escáner de un bolso, etcétera, sino que es una plaza más de la ciudad. Y a partir de ahí se sube espiralmente en una serie de atalayas que son los vestíbulos de cada una de las salas o de cada una de las plantas, que a su vez son, una vez más, miradores privilegiados a través de los cuales entender las 4 ecologías que construyen la ciudad de Bogotá. Los que la conozcáis, de los que estáis aquí, sabéis que los cerros, la sabana, el centro histórico y los nuevos desarrollos periféricos hasta el aeropuerto son 4 mundos completamente distintos, 4 climas, 4 geografías que son entendidos y descritos a través de esos 4 observatorios que hacen que la ciudad, como se ven en estas imágenes, ¿no?, esté permanentemente presente en la experiencia del usuario. Este es ese vestíbulo que tiene un zaguán y que también reproduce un poco esa idea de antesala, sala, ¿no?, y gradiente de circulación y gradiente de, podríamos decir, accesibilidad y privacidad. Pero lo que más me interesa hoy aquí, para hablar de ciudad, es esta aparición de esta figura en el skyline de la ciudad, este entendimiento de que los volúmenes que por cualquier razón programática o de un master plan o normativa pueden aparecer, como ese de Munch, que al final se incorpora al skyline de la ciudad de Oslo, en este caso también aparece como un nuevo accidente topográfico, es decir, que la ciudad de los cerros le sale, por así decir, un nuevo cerro, ¿no?, que también hay que verlo, también hay que subir al cerro para ver este nuevo cerro, que es la expresión de un país en transformación. Si este edificio ha sido importante por algo, es porque técnicamente ha demostrado que la cultura constructiva de Colombia llegaba mucho más lejos de lo que las propias empresas constructivas pensaban. Muchas de ellas se negaron a construir estructuras metálicas o muros cortina como estos, pero sin embargo hubo que convencerles de que sabían hacerlo, de que si sabían hacerlo otros sabían hacer esto, y eso ha sido muy importante. Y también, en cierto modo, es el edificio que simboliza el salto o el saludo, digamos, al mundo de la nueva Colombia, de la Colombia pacificada, que quiere de alguna forma seguir, ¿no?, ese proceso que entre Medellín, Bogotá y otros fenómenos recientes han sido presentados aquí estos días, ¿no?, para admiración de todos, y que digamos que ahora ya no solo le toca el capítulo de mirar hacia atrás y resolver los problemas acumulados, sino también, digamos, de inventar y de crear un futuro a través de edificios como este, ¿no? Estos son estudios climáticos de cómo el propio edificio afecta a las corrientes de su entorno, y esta es, digamos, esa imagen del nuevo cerro que construye Bogotá. Esta parte no la voy a hacer porque me he pasado de tiempo y soy muy respetuoso con los organizadores, así que terminaré diciendo... bueno, quiero enseñar una imagen solo, la que iba a ser la última. Por esto, os moréis de envidia, claro, que lo veis aquí. Es genial, tal, fantástico, súper chulo. Joder, es fantástico. Bueno, esta. Con esto acabo. Este es un trabajo de un artista que realiza una aplicación de internet que le permite saber dónde se toman las fotos, le permite vectorizar las fotos que las personas suben a internet y redibujar los mapas de las ciudades. Podéis encontrar París, podéis encontrar New York, podéis encontrar Londres, y realmente las ciudades se reconocen. Esto es Oslo, ¿no? Ahí está el Vigelands Park, aquí están las islas de los museos, aquí está la bahía del ayuntamiento, la ciudad medieval, la segunda bahía, aquí está el estudio de Snøhetta, aquí está la tercera bahía, y ahí hay un punto gordo. Ese punto gordo es la ópera de Snøhetta. Es decir, que un edificio contemporáneo, un edificio que
por lo que sea, es capaz de inscribirse en la ciudad y de constituirse en elemento de referencia, en centro de gravedad, es capaz de aparecer en una representación vectorial de la ciudad con la misma importancia que tiene el edificio del ayuntamiento, la catedral o el propio Vigelands Park. Es decir, que hay esperanza, es decir, que nuestros edificios, en la medida en la que se planteen, y creo que ese es el gran éxito de este edificio de Snøhetta, en la medida que se planteen que la ciudad es su gran tema y no tanto la resolución inmediata, ensimismada y sublimada de sus pequeñas minucias matérico-formales, digamos, estaremos ante la posibilidad de generar nuevos puntos gordos en nuestras ciudades. La última imagen era esta, para hablar de que hay que tener gente a tu alrededor. El futuro no es lo que va a pasar, el futuro es lo que vamos a hacer. Entonces necesitamos decidir qué es lo que queremos hacer para hacerlo, en lugar de pensar que nos lo van a hacer los demás y nosotros navegaremos como podamos en medio de esas olas. Este no es exactamente mi estudio, porque mi estudio es muchísimo más pequeño, pero este es el estudio expandido. Aquí están los colaboradores externos, los amigos, las personas a las que llamamos por teléfono cuando tenemos un problema de derecho, nuestra abogada, nuestro economista, nuestro asesor en construcción, nuestra asesora en comunicación, nuestro perro, es una cosa muy importante, y digamos que es la expresión de que también un estudio de arquitectura, también una práctica de arquitectura, es un diseño en sí mismo, es uno de los diseños y de los proyectos importantes que un arquitecto tiene, y digamos que aglutinar, seleccionar y diseñar el equipo humano con el que uno quiere contar, entre otras cosas para poder estar aquí hoy con vosotros, mientras ellos trabajan todos muchísimo, es un objetivo, es un plan, digamos, meditado y premeditado, con el cual proyectarnos, digamos, con seguridad en ese mundo tenebroso del futuro en el cual queremos formar parte de sus decisiones. Muchas gracias, buenas tardes a todos.